Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con el capítulo 21, en el que el capitán Tangadere corre un gran riesgo de perder una recompensa de 200 libras. Este viaje de 800 millas será una aventura peligrosa en una embarcación de 20 toneladas, y en esta época del año. Los mares chinos suelen ser muy agitados y están sujetos a terribles vendavales, especialmente durante los equinoccios, y ahora eran principios de noviembre. Es evidente que el capitán le habría convenido llevar a sus pasajeros a Yokohama, ya que le pagaban una cierta suma por día, pero habría sido imprudente intentar ese viaje, y era incluso imprudente intentar llegar a Shanghái. Pero John Busby creía que el Tankadere, que colgaba sobre las olas como una gaviota, y quizás no se equivocaba. A última hora del día pasaron por los caprichosos canales de Hong Kong, y el Tankadere, impulsado por los vientos favorables, se condujo admirablemente. «No necesito piloto», dijo Phileas Fogg cuando llegaron a mar abierto. «Aconsejarte que uses toda la velocidad posible. Confíe en mí, su señoría. Llevamos toda la vela que el viento nos permite. Los palos no añadirán nada, y solo se usan cuando vamos a puerto. Es tu oficio, no el mío, piloto, y confío en ti». Phileas Fogg, con el cuerpo erguido y las piernas separadas, de pie como un marinero, contemplaba sin tambalearse las aguas crecidas. La joven que estaba sentada en la popa estaba profundamente afectada al contemplar el océano, oscurecido ahora por el crepúsculo, en el que había aventurado en tan frágil embarcación. Sobre su cabeza crujían las velas blancas, que parecían grandes alas blancas. El barco, arrastrado por el viento, parecía volar en el aire. Llegó la noche. La luna estaba entrando en su primer cuarto y su insuficiente luz pronto se apagaría en la niebla del horizonte. Las nubes se elevaban desde el este y ya cubrían una parte del cielo. El piloto había apagado sus luces, lo que era muy necesario en estos mares, atestados de barcos que se dirigían a tierra, porque los choques no son infrecuentes y a la velocidad a la que iba, el menor choque haría añicos la gallarda embarcación. Fitz, sentado en la proa, se entregó a la meditación. Se mantuvo apartado de sus compañeros de viaje, conociendo los gustos taciturnos del señor Fogg. Además, no le gustaba mucho hablar con el hombre cuyos favores había aceptado. También pensaba en el futuro. Parecía seguro que Fogg no se detendría en Yokohama, sino que tomaría inmediatamente el barco para San Francisco, y la gran extensión de América le garantizaría impunidad y seguridad. El plan de Fogg le parecía el más sencillo del mundo. En vez de navegar directamente de Inglaterra a los Estados Unidos como un vulgar villano, había atravesado 3/4 partes del globo para llegar con mayor seguridad al continente americano, y allí, después de despistar a la policía, se divertiría tranquilamente con la fortuna robada al banco. Pero, una vez en los Estados Unidos, ¿qué debía hacer Fitz? ¿Debería abandonar a este hombre? No, 100 veces no. Hasta que no hubiera conseguido su extradición, no le perdería de vista ni una hora. Era su deber y lo cumpliría hasta el final. En todo caso, había una cosa que agradecer. Picaporte no estaba con su amo, y era sobre todo importante, después de las confidencias que Fitz le había hecho, que el criado no hablase nunca con su amo. Phileas Fogg pensaba también en Picaporte, que tan extrañamente había desaparecido. Mirando el asunto desde todos los puntos de vista, no le parecía imposible que, por algún error, el hombre se hubiera embarcado en el Carnatic en el último momento, y esta era también la opinión de Aouda, que lamentaba mucho la pérdida de aquel digno compañero al que debía tanto. Entonces podrían encontrarlo en Yokohama, pues si el Carnatic lo llevaba hasta allí, sería fácil averiguar si había estado a bordo. A eso de las 10 se levantó una fuerte brisa, pero aunque hubiera sido prudente tomar un rizo, el piloto, después de examinar cuidadosamente el cielo, dejó que la embarcación siguiera aparejada como antes. El Tankadere navegaba admirablemente, ya que sacaba mucha agua, y todo estaba preparado para una gran velocidad en caso de vendaval. El señor Fogg y Aouda descendían al camarote a medianoche, procedidos ya por Fitz, que se había acostado en uno de los catres. El piloto y la tripulación permanecieron en cubierta toda la noche. Al amanecer del día siguiente,
El 8 de noviembre el barco había recorrido más de 100 millas. El cuaderno de bitácora indicaba una velocidad media de entre 8 y 9 millas. El Tankadere seguía llevando todas las velas y estaba alcanzando su mayor capacidad de velocidad. Si el viento se mantenía como estaba, la posibilidad estaría a su favor. Durante el día se mantuvo a lo largo de la costa, donde las corrientes eran favorables. La costa, de perfil irregular y visible, a veces a través de los claros, estaba a lo sumo a 5 millas de distancia. El mar estaba menos agitado, ya que el viento soplaba de tierra, circunstancia afortunada para el barco, que sufriría debido a su pequeño tonelaje en fuerte oleaje en el mar. La brisa amainó un poco hacia el mediodía y se puso del suroeste. El piloto subió los palos, pero los bajó de nuevo en 2 horas, ya que el viento volvió a refrescarse. El señor Fogg y Aouda, felizmente no afectados por la esperanza del mar, comieron con buen apetito, siendo invitado Fitz a compartir su banquete, lo que aceptó con secreto disgusto. Viajar a costa de este hombre y vivir de sus provisiones no le resultaba agradable. Sin embargo, estaba obligado a comer, y así lo hizo. Cuando terminó la comida, apartó al señor Fogg y le dijo: «Señor, este señor», le abrazó los labios y tuvo que controlarse para no ponerle un collar a este caballero. «Señor, ha sido usted muy amable al darme un pasaje en este barco, pero, aunque mis medios no admiten que los gaste tan libremente como usted, debo pedirle que pague mi parte». «No hablemos de eso, señor», respondió el señor Fogg. «Pero, sí insisto». «No, señor», repitió el señor Fogg en un tono que no admitía respuesta. «Esto entra en mis gastos generales». Fitz, al inclinarse, tuvo una sensación de ahogo y al avanzar donde se instaló no abrió la boca durante el resto del día. Entretanto, progresaban de manera excelente. El John Busby tenía grandes esperanzas. Aseguró varias veces al señor Fogg que llegaría a Shanghái a tiempo, a lo que éste respondió que contaba con ello. La tripulación se puso a trabajar con gran seriedad, inspirada por la recompensa que iba a obtener. No hubo una escota que no se tensara, ni una vela que no se izara vigorosamente. No hubo un solo bandazo que se le pudiera imputar al hombre del timón. Trabajaban tan desesperadamente como si estuvieran compitiendo en una regata real de yates. Al anochecer, el cuaderno de bitácora indicaba que había recorrido 220 millas desde Hong Kong y el señor Fogg podía esperar llegar a Yokohama sin registrar ningún retraso en su diario, en cuyo caso las numerosas desventuras que le habían sobrevenido desde que salió de Londres no afectaría gravemente su viaje. El Tankadere entró en el estrecho de Fokien, que separa la isla de Formosa de la costa china, en las primeras horas de la noche, y cruzó el trópico de Cáncer. El mar estaba muy agitado en el estrecho, lleno de remolinos formados por los contracorrientes, y las olas agitadas rompían su curso, mientras que se hacían muy difícil permanecer en cubierta. Al amanecer, el viento comenzó a soplar de nuevo con fuerza, y los cielos parecían predecir un vendaval. El barómetro anunciaba un rápido cambio en el mercurio, subía y bajaba caprichosamente. El mar también, en el suroeste, levantaba largas marejadas que indicaban una tempestad. El sol se había puesto la víspera en una bruma roja, en medio de los centelleos fosforescentes del océano. John Busby examinó durante mucho tiempo el aspecto amenazador de los cielos, murmurando indistintamente entre sus dientes. Por fin dijo en voz baja al señor Fogg: ¿Debo hablar en voz alta a su señoría? Por supuesto. Bueno, vamos a tener una borrasca. ¿El viento es del norte o del sur?, preguntó el señor Fogg en voz baja. Sur, mira, se acerca un tifón. Me alegro de que sea un tifón del sur porque nos llevará adelante. Oh, si lo tomas así, dijo John Busby, no tengo nada más que decir. Las sospechas de John Busby se confirmaron. En una estación del año menos avanzada, el tifón, según un famoso meteorólogo,
habría pasado como una luminosa cascada de llamas eléctricas, pero en el equinoccio de invierno era de temer que estallara sobre ellos con gran violencia. El piloto tomó sus precauciones por adelantado, arregló todas las velas, prescindió de los mástiles, todos los tripulantes se adelantaron a la proa, se izó una sola vela triangular de lona fuerte como foque de tormenta para contener el viento de atrás. Entonces esperaron. John Busby había pedido a sus pasajeros que bajaran, pero este encierro en un espacio tan estrecho, con poco aire, en el barco rebotando en el vendaval, no era nada agradable. Ni el señor Fogg, ni Fitz, ni Aouda consintieron en abandonar la cubierta. La tormenta de lluvia y viento descendió sobre ellos hacia las 8. El Tankadere, sin más vela que las suyas, fue levantado como una pluma por un viento cuya violencia es difícil de describir. Comparar su velocidad con la de una locomotora a todo vapor sería faltar a la verdad. La embarcación avanzó hacia el norte durante todo el día, arrastrada por olas monstruosas, conservando siempre, afortunadamente, una velocidad igual a la de ellas. 20 veces parecía que iba a ser sumergido por estas montañas de agua que se levantaban a sus espaldas, pero el hábil manejo del piloto lo salvó. Los pasajeros se vieron a menudo bañados por el agua, pero se sometieron a ella con filosofía. Fitz lo maldijo, sin duda, pero Aouda, con los ojos fijos en su protector, cuya frialdad la asombraba, se mostró digna de él, y capeó valientemente el temporal. En cuanto a Phileas Fogg, parecía que el tifón formaba parte de su programa. Hasta ese momento, el Tankadere había mantenido siempre su rumbo hacia el norte, pero hacia el atardecer, el viento, que giraba en 3 direcciones, se dirigió hacia el noroeste. La embarcación, que ahora se encontraba en la depresión de las olas, se agitaba y rodaba terriblemente. El mar la golpeaba con una violencia espantosa. Por la noche la tempestad aumentó su violencia. John Busby vio la llegada de la oscuridad y el aumento de la tormenta con oscuros recelos. Pensó un rato y luego preguntó a su tripulación si no era hora de reducir la velocidad. Tras una consulta se acercó al señor Fogg y le dijo: «Creo, señoría, que haríamos bien en dirigirnos a uno de los puertos de la costa». «Yo también lo creo». «Ah», dijo el piloto, «¿pero cuál?» «Solo conozco uno», respondió tranquilamente el señor Fogg. «¿Y eso es?» «Shanghái». El piloto al principio no pareció comprender, apenas podía darse cuenta de tanta determinación y tenacidad. Luego gritó: «Bueno, sí, su señoría tiene razón, a Shanghái». Así que el Tankadere siguió con firmeza su camino hacia el norte. La noche fue realmente terrible. Sería un milagro que la nave no se hundiera. 2 veces podría haber acabado con ella si la tripulación no hubiera estado constantemente de guardia. Aouda estaba agotada, pero no emitió ninguna queja. Más de una vez el señor Fogg se apresuró a protegerla de la violencia de las olas. El día reapareció. La tempestad seguía con la misma furia, pero el viento volvió a soplar del sudeste. Era un cambio favorable, y el Tankadere volvía a avanzar por este mar montañoso, aunque las olas se cruzaban entre sí y daban golpes y contragolpes que habrían aplastado a una embarcación de construcción menos sólida. De vez en cuando se veía la costa a través de la bruma rota, pero no había ningún barco a la vista. El Tankadere estaba solo en el mar. A mediodía habían algunos signos de calma, que se hicieron más evidente a medida que el sol descendía hacia el horizonte. La tempestad había sido tan breve como terrible. Los pasajeros, completamente agotados, pudieron comer un poco y descansar. La noche fue relativamente tranquila. Se izaron de nuevo algunas velas y la velocidad del barco era muy buena. Y la mañana siguiente, al amanecer, divisaron la costa y John Busby pudo afirmar que no estaba en 100 millas de Shanghái. 100 millas,
y solo un día para recorrerlas. Aquella misma tarde el señor Fogg debía llegar a Shanghái, si no quería perder el barco de vapor a Yokohama. Si no hubiera habido tormenta, durante la cual se perdieron varias horas, estarían en este momento a 30 millas de su destino. El viento se calmó decididamente y afortunadamente. El mar bajó con él. Se izaron todas las velas y al mediodía el Tankadere estaba a menos de 45 millas de Shanghái. Todavía quedaban 6 horas para recorrer esta distancia. Todos los que estaban a bordo temían que no pudiera hacerse, y todos, salvo sin duda Phileas Fogg, sentía que su corazón latía de impaciencia. El barco debía mantener una media de 9 millas por hora, y el viento se calmaba a cada momento. Era una brisa caprichosa, que venía de la costa, y después de su paso el mar se volvía suave. Sin embargo, el Tankadere era tan ligero y sus finas velas captaban tan bien los caprichosos cefiros que, con la ayuda de las corrientes, John Bunsby se encontraba a las 6 de la tarde y no más de 10 millas de la desembocadura del río Shanghái. El propio Shanghái está situado al menos de 12 millas río arriba. A las 7 todavía estaban a 3 millas de Shanghái. El piloto juró con furia. La recompensa de 200 libras estaba evidentemente a punto de escaparse. Miró al señor Fogg. El señor Fogg estaba perfectamente tranquilo, y sin embargo, toda su fortuna estaba en este momento en juego. En ese momento, además, apareció en el borde de las aguas una larga embocadura negra, coronada por coronas de humo. Era el vapor americano que partía hacia Yokohama a la hora prevista. ¡Maldita sea!, gritó John Bunsby, empujando hacia atrás el timón con un tirón desesperado. «Hazle una señal», dijo Phileas Fogg en voz baja. En la cubierta de proa del Tankadere había un pequeño cañón de bronce para hacer señales en la niebla. Estaba cargado hasta la boca, pero justo cuando el piloto se disponía a aplicar un carbón al rojo vivo en el orificio de toque, el señor Fogg dijo: «Izad la bandera». La bandera se izó a media asta, y siendo esta la señal de socorro, se esperaba que el vapor americano, al percibirla, cambiara un poco su rumbo para socorrer al barco piloto. «¡Fuego!», dijo el señor Fogg, y el estruendo del pequeño cañón resonó en el aire. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el capítulo 21 de esta grandiosa historia, La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne.